Muy buenas noches. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gozo cada día acercarse a la palabra y poder encontrar cómo está nuestra vida delante de este Dios al cual creemos, anhelamos estar un día en su presencia. Y bueno, cada día nos preguntaremos si estamos caminando correctamente a través de su palabra, ya que Él nos revela nuestras vidas cómo están delante de Él. La Biblia es un espejo para el cristiano y realmente nos muestra nuestra identidad, a dónde vamos y qué es lo que Dios quiere para aquel que ha llamado. La gravedad de olvidar la palabra es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ese es el tema de hoy. Un saludo a los hermanos que están allá en la transmisión también, Dios les bendiga. Y bueno, esperamos que sea de bendición este tema, que sea Dios el que nos hable. Vamos a orar, ¿le parece? Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, te damos gracias porque nos has permitido un día más en el cual podamos acercarnos a tu presencia. Tu palabra es viva, tu palabra nos revela, Señor. Tu palabra nos enseña y nos guía y nos fortalece. Gracias por ella, Dios. Que cada día, Señor, podamos entender que es necesario, es importante en nuestra vida el estar cerca de ella. Bendito sea tu nombre, Dios. Este día sea de bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Josué, hermanos, por favor. Josué capítulo 9. Quiero hablar de un tema que de hecho ya meditamos en él, pero que me quedó un poquito grabado y con esa inquietud de poder expresar y poder ver a través de la palabra qué es lo que Dios pide y qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Qué importante es que esa palabra esté presente en nuestra vida y la gravedad de olvidarse de ella. En Josué capítulo 9, verso 14 y verso 15 dice la palabra: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Dice el verso 15: y Josué hizo entonces paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y vemos que inclusive habla de que ellos juraron delante de Jehová. Cada vez que hemos visto eventos de este tipo, hermanos, yo creo que hemos visto inclusive a veces, no siempre, una respuesta inmediata de las decisiones malas que toma el pueblo, como en Ahí, ¿no? Que vemos que inmediatamente tuvieron derrota. Pero también cuando ellos se arrepintieron, fueron a Dios y reconocieron ese pecado y quitaron el anatema, una vez más está la victoria. Y ahora estuvimos meditando victoria sobre victoria y Dios está con ellos, pero algo enfatiza en cuestión de esto y dice que Dios peleaba por ellos. Y es algo que no debían de olvidar, porque al hombre se le olvida o se nos olvida que el que está peleando por nosotros es Dios, no somos nosotros. Es algo que pudiésemos confiar también en nuestras vidas y creer que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Qué importante entonces es que esa palabra esté presente en nuestras vidas, ya que es tan frágil ser tentado o hacer nuestra propia voluntad. Esto se llama pecado, ya que es ir en contra de lo que Dios quiere, y al apapachar el pecado puede traernos consecuencias muy graves, al grado de hacernos morir. Y eso es lo que quiere el diablo, hermanos. Dice
en Juan 10:10 que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, ¿no? Esa es la esencia de Satanás, del diablo. Él es padre de mentira. 8:44 de Juan también lo dice. Y es algo que es algo que él tiene, pero que él también usa a los hijos de desobediencia. Lo va a decir de esta manera en otros versículos, ¿no? Quiero que veamos entonces, hermanos, primero lo que Dios había dicho, porque entonces de ahí vamos a depender para saber qué es lo que se tiene que hacer. No es lo que yo quiero, no es mi emocionalismo, no es lo que yo pienso, no es lo que creo que está bien. ¿En dónde tenemos que poner atención? Su palabra es firme y Dios no va a cambiar esa palabra, ¿sí o no? Si Dios había dicho destrúyanlos, ¿qué tenían que hacer? No había otra. Pero vemos una situación con los gabaonitas, ¿no? Sin embargo, ahorita voy para allá. Antes quiero ver qué es lo que Dios había dicho. Ya a lo mejor lo hemos visto en otros momentos, pero a mí me es muy importante que esto no se nos olvide, porque estamos viendo que qué grave es olvidarnos de la palabra, ¿no? Y si hoy la reafirmamos, entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o a los hombres o a lo que yo pienso? Si Dios había dicho algo, ellos simplemente tenían que obedecer y entonces tendrían victoria, ¿no? Bueno, vamos a Deuteronomio, hermanos, capítulo 5. Quiero leer algunos pasajes que yo estuve consultando. No voy a leer todos porque son muchos, sin embargo, algunos que me son muy importantes para traer a contexto esto. Capítulo 5 de Deuteronomio, verso 23, ya que también en el contexto habíamos visto que Josué les había leído la ley, ¿no? Y dentro de la ley pues está Deuteronomio, del Pentateuco. Bueno, dice en el verso 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, dice el Señor. O sea, están recordando esto que había sucedido. Todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Dice el verso 27, acércate tú. Entonces ellos vienen y ahora le dicen a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Sí? O sea, esto está bien, pero en realidad era una situación en la cual ellos no querían tener una comunión con Dios. Dios les había ya hablado, ellos habían visto ahí, habían estado ahí, y ellos se preguntan, ¿cómo es que el hombre puede estar delante de Dios y no morir? Más bien yo podría decir, ¿cómo puede estar el hombre en esa condición delante de un Dios santo y no morir? ¿No? Yo creo que les faltó decir eso. Porque realmente lo que ellos no querían era estar cerca de ese Dios con una gran responsabilidad en santidad y vivir como Dios quiere que vivieran. Entonces ellos dicen, para más fácil, ¿sabes qué, Moisés? Acércate tú y todo lo que te digan, sí, de veras, oiremos y también actuaremos. Bueno, ¿qué hace Dios en este aspecto? Dice el verso 28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, bueno, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿De acuerdo a quién? O sea, a su perspectiva de ellos, porque realmente a Dios anhelaba vivir en medio de su pueblo y que ellos se mantuvieran firmes, agradando al Señor dentro de sus estatutos, agradándole cada día. Pero ellos decían, no, mejor de lejecitos. Dice el verso 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hay un anhelo de Dios, o había un anhelo de Dios
pero ellos no lo querían. ¿Y Dios lo sabía, hermanos? Dios lo sabía. Sin embargo, a pesar de esa situación, Dios en su misericordia, en su bondad, dice: ok, de esa manera, que me oigan y que obedezcan. Voy a hablar contigo, Moisés. Dice el 30: ve y diles entonces: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Lo que Dios había determinado de acuerdo a sus mandamientos, a sus estatutos y decretos. Ellos escucharan y obedecieran. Es lo único que tenían que hacer, ¿no? Dice el verso 32: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, y no os apartéis de diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Sí? Había un mandamiento y había un anhelo de Dios en la cuestión de que este pueblo, aunque no quería estar cerca de él, aunque no quería hacer lo que mismo hacía Moisés, al menos escuchara y obedeciera. Pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a seguir leyendo. Capítulo 6. Dice el verso 1: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen, para que los pongas por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y va repitiendo esto, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Qué consecuencia hay de poder hacer su voluntad? Entonces el verso 3: oye pues Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que te fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová Dios de tus padres. ¿Ok? Ya habían hablado, ya se ha dicho que el escuchar, el oír, para los judíos es llevarlo a la práctica, es obedecer y hacer su voluntad, vivirlo en su vida, que realmente lo reflejaran. Eso es lo que ellos están diciendo: lo vamos a hacer. Verso 12: cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Qué les pide el Señor? De no olvidarte de Jehová. ¿Sería solamente del nombre de Dios, hermanos? ¿O realmente era de lo que Dios había decretado, de sus mandamientos, de esas ordenanzas, de ese estilo de vida en la cual ahora, en este nuevo reino, ellos tenían que empezar a vivir? Eso es lo que no tenían que olvidarse, de ese rey que ahora iba a estar ahí en sus vidas, presente. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Verso 17: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Verso 24: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien en todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Una y otra vez Dios está hablando de estos mandamientos, de estos estatutos, de estos decretos que el pueblo de Dios tiene que acatar. ¿Por qué? Porque Dios los liberó, porque Dios los trajo a libertad. Ahora son de Él y están bajo el reinado divino.
bajo su soberanía. Esto era muy importante en sus vidas. Capítulo 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti, y haya Él, Dios, echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores, más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás. ¿Qué? ¿No harás con ellas alianza? ¿Ni tendrás de ellas? Fíjese lo que está diciendo aquí, las destruirás, no harás con ellas alianza, no tendrás de ellas misericordia. ¿Qué pasó con los gabaonitas? Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo ahorita, ¿vale? Dice verso 3: y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo a su hija, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Iba a leer un poquito más, pero vamos a Números capítulo 11. ¿Cómo influye el que no teme al Señor en la vida del creyente? ¿Cómo influye el extranjero que no tiene temor de Dios? ¿Y qué es lo que pudiese pasar en el futuro? Capítulo 11 de Números, ¿verdad? Yo estoy en otro texto. Ok, ¿sí ya están ahí? Amén. Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. ¿Sale? Hasta aquí el pueblo se queja, Dios trae juicio, oran a Dios, y Dios dice, bueno, ok. Dice el verso 3: y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Dice el verso 4: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, y de los pepinos, y de los melones, y de los puerros, las cebollas y los ajos, y de toda la libertad que teníamos en nuestro Egipto precioso. ¿Sí? Así casi lo están diciendo. ¿Por qué nos sacó de ahí el Señor? ¿Por qué no nos dejó ahí? ¿Verdad? Pero, lo que quiero que vayamos viendo, hermanos, y digo, no estoy diciendo que solamente los extranjeros, porque después ahí mismo en el capítulo 7 de Deuteronomio va a decir Dios que Él los escogió, no por ser especiales, no por ser mejor que los demás, no por ser diferentes a los demás, no porque ellos pintaban o tenían una perspectiva diferente para ser un pueblo más obediente. No, dice que de hecho eran los, ¿cómo dice? Insignificantes. Pero Dios los volvió un pueblo especial. Dios los trajo a Él y los convirtió en su pueblo, en un especial tesoro, en algo maravilloso, en algo que era preciado. ¿Por qué? Porque Dios los trajo a Él. Amén. Así que de entre todo el pueblo, hermanos, de toda la gente que existe en este mundo, así Dios también lo trajo a usted. Y debemos de sentirnos privilegiados, pero no mejores que los demás. Porque Dios nos amó. Así le dice en el capítulo 7, ¿no?
Dios los amó. Lo que quiero que veamos es que importante, porque Dios estaba diciendo no se mezclen con los extranjeros, no hagan alianza. Miren, la tierra de Canaán y la tierra de Egipto son la misma cosa. Y si ustedes se dejan arrastrar por ellos, van a hacer lo mismo. ¿Por qué Dios insistía en que no hubiera esto en ellos? ¿Será que Dios se equivoca, hermanos? Ahora, ¿por qué es que este juicio vino a estos pueblos? Ya que podemos juzgar que es una injusticia lo que Dios hace con estos pueblos, ¿no? La gente que no conoce el contexto, no conoce cómo vivían estos extranjeros, podrían decir que Dios es un Dios sanguinario y que solamente mataba a la gente por matarla y que para Él era algo placentero. Pero hay una justificación y la misma Biblia nos la da a entender. Si nosotros vamos a Génesis, hermanos, desde el capítulo 15, Dios va a mostrar esta situación. Verso 16. Cuando está dando la promesa a Abraham, le dice muy claro: y en la cuarta generación volverás acá, le dice a Abraham, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad ¿de quién? Del amorreo hasta aquí. Aún todavía falta un tiempo, pero aún todavía no ha llegado el colmo de su maldad de estas naciones, de este pueblo o de estos pueblos, los cananeos. Levítico capítulo 18. Verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dios hace una advertencia. ¿Por qué? Porque hay una situación grave y ellos iban ahí. Verso 22 del mismo capítulo. Mire, solamente algunas cosas, No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. En algunas cosas estas personas se han corrompido. ¿Cómo vivían este tipo de gentes, hermanos? De esta manera. Y digo, si empezamos a nombrar todas las cosas que hacían y perversas, hermanos, nos quedamos pasmados. Dice el 25: y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Así vivían este tipo de personas. Y no fueron algunos años, fue mucho tiempo, llegó al colmo su maldad. Hasta que Dios dijo: hasta aquí. Deuteronomio capítulo 9, verso 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Dios les está haciendo esta aclaración. No es por ti, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Capítulo 20, ya nada más el 20.
verso 17. Una vez más dice el Señor, sino que las destruirás completamente. Las destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Por qué es que Él no permite que ellos puedan habitar en medio de ellos? Por todo esto que podía estar ahí en sus vidas. Porque tenían que destruir sus altares y todo eso para que no tuvieran tentación, ya que aún todavía no estaban preparados para estar firmes delante de su Dios y vivir una vida agradable al Señor. Dios dice: quita todo aquello que estorba y que te va a hacer tropezar si tú no lo haces. Hermanos, ¿qué pasó en el libro de Jueces? No vamos muy lejos. Terminando Josué, viene el libro de Jueces y empieza un círculo vicioso que se va repitiendo una y otra vez. ¿Cómo? Dios levanta un juez para derrotar a sus enemigos, ellos se sienten fuertes, vuelven a pecar delante de Dios. Muere el juez y otra vez la misma situación. Ellos claman al Señor y Dios les manda otro juez. Y es un círculo. Y el libro termina diciendo: y no había Dios, no había rey en Israel, y cada quien hacía. Cuando habían dicho, ¿qué, hermanos? En el principio con Moisés: oiremos, haremos, obedeceremos, viviremos, agradaremos al Señor, y si no, que nuestra sangre nos lo demande. Y fue tremendo. Qué importante es olvidarse, qué grave es olvidarse de la palabra. ¿Eso no podrá pasar también en nuestras vidas, hermanos? ¿Por qué es que se le insiste, se le motiva, se le anima a estar meditando la palabra, hermanos? ¿Verdad? Porque es necesario en nuestra vida. Si esa palabra no está presente todos los días, es tan fácil dejarnos influenciar, hermanos, como no tiene idea. El pecado es muy sigiloso. Le voy a platicar rápidamente una historia, y yo creo que usted ya la conoce. La historia de la ranita, ¿sí? Y a algunos ya les cayó. La ranita y el escorpión. ¿Sí se acuerdan? Sí, algunos sí. Bueno, por los que no. Dice que, yo se lo voy a platicar así, pero es la misma situación. La ranita y el escorpión estaban a la orilla de un lago y necesitaban pasar al otro lado. Y el escorpión pues no puede nadar, es imposible, él no tiene esa naturaleza, su naturaleza es otra. Y la ranita sí, ella sí puede nadar y brazar y brincar y todo. Entonces el escorpión la ve y le dice: ranita, qué bonita estás. Ay, mira, voy a poner así, Dios te hizo tan bella y tan fuerte y con esas estrategias para poder nadar y toda la cosa. Fíjese bien a dónde va, Yo lo estoy poniendo así porque yo lo leí y no lo dice así. Pero la cuestión está en que le dice: oye, mira, dame chance de subirme en tu lomo y me brincas al otro lado. Ayúdame, ya ves que yo no puedo. No, dice la ranita, luego. No, dice, yo sé que en el momento que tú te subas me vas a encajar la ponzoña. No, ranita, ¿cómo crees? Si yo sé muy bien que si tú
te mueres a la mitad del lago, pues los dos nos morimos. ¿Cómo crees? No, yo sería incapaz. No, me brincas y ya, estuvo. Todo está tranquilo. Y la ranita, no, ¿cómo crees? No, eso es imposible, yo no puedo hacer eso. Ándale, ranita, por favor, mira, de veras, pásame para el otro lado, no te voy a hacer nada. ¿Cómo crees que lo voy a hacer? Moriríamos los dos. Y deja pensando a la ranita. Y la ranita dice, sí, dice, yo creo que no puede ser. No es tan tonta para picarme y que nos muramos. Y dice, bueno, ok, súbete, vámonos. Y ahí va nadando la ranita. Y siente algo calientito en la espalda. ¡Fum! Ya la había picado. ¿Qué pasó? Dice, pues no, que no me ibas a matar. Es que mi naturaleza es esa. Yo también no quería, pero mi naturaleza es esa y no pude. Pues sí, pero ahora vamos a morir los dos. Y bueno, moraleja. El pecado es tan sutil que poco a poco se va ensañando del creyente, al grado que lo mata y puede morirse con él en la eternidad. Imagínese, pareciera algo que no puede pasar nada, pero qué importante es que entonces nosotros pongamos atención a lo que Dios nos dice. Porque si nosotros creemos que hacemos lo correcto delante de Él y no es lo que Él nos está mandando a hacer, entonces Él no puede decir, no pasa nada, al fin que yo te perdono, no te preocupes. ¿No dice muy claro, ahora que estuvimos meditando en Mateo, no vaya a ser que venga y los encuentre haciendo como yo no indiqué? Entonces, todos los días yo creo que tenemos que estar alerta, ¿no? Preparados. Se ha mencionado también la comparación de Rahab y de los gabaonitas, ¿sí o no? Los dos se arrepintieron, o los dos dijeron, pues hemos oído de tu Dios. Pero hay algo que yo quiero que pongamos atención y lo que dice la Biblia, ¿no? Una simple declaración no nos puede garantizar la salvación. ¿Está usted de acuerdo conmigo? A lo que voy es, si yo confieso al Señor como mi Señor, ¿eso me garantiza la salvación? Bueno, sí y no. En parte sí, porque entonces empiezo ese proceso y vivo esa vida y soy gobernado y agrado a mi Señor, y resulta que el Señor va a decidir si entro en el gozo de su Señor, porque Él conoce mi corazón. Yo no puedo decidir, yo no puedo juzgar a nadie por lo que veo o por lo que siento. Sí debe de haber un cambio de vida entre lo que hacía y lo que hoy hago, y cómo muestro mi vida delante de Dios y de los hombres. Pero sí debe de haber un respaldo de Dios también, donde Él confiese que nosotros estamos delante de Él. Porque recuerde, Mateo 7:21 dice que vendrán y dirán, sí, estamos, pero Él dirá, pues tú piensas que estás, pero no te conozco, ¿no? Vamos a Josué, hermanos, otra vez. Josué capítulo 2, verso 10 y verso 11, que es la declaración que hace Rahab, ¿sí? Y es muy claro cuando ella dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Es algo similar a lo que dicen los gabaonitas, pero ella atribuye algo en el verso 11.
Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y a Rahab la vemos inclusive plasmada en la genealogía de Jesucristo, en el Evangelio según Mateo, ¿no? O sea, por eso podemos creer lo que estamos viendo y lo que Dios atestigua y lo que Dios declara. Pero, yo digo, capítulo 9, verso 9, dicen ellos, los gabaonitas, y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Primera mentira o varias mentiras. Por causa del nombre de Jehová tu Dios. Mentira. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, como una fama de un temor. ¿Sí? Verso 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés tu siervo, que os había de dar la tierra y que habías de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Y podríamos pensar que es una situación en la cual ellos quieren salvar su vida. Ahora, yo con esto no estoy aclarando si ellos fueron salvos o no fueron salvos. No me compete. Sin embargo, si ellos después, porque dice que estuvieron hasta el día de hoy y después los vemos en Segunda de Samuel y hay 2 eventos más por ahí, pero no habla en cuestión de que ellos, no sé, declararon otra cosa o ascendieron en la cuestión de su espiritualidad, no sé, algo que nos hablara en la genealogía, no sé, otra cosa. Sin embargo, yo no estoy juzgando esto. Lo único que quiero es que podamos ver, hermanos, que Dios es muy claro cuando dice: yo soy el que peleo por ustedes. Si ustedes creen en mí, si ustedes obedecen mis lineamientos, como habían visto en Deuteronomio, entonces yo les voy a alargar la vida y tendrán en mí un Dios que va a garantizarles salvación. Amén. Si ellos lo hicieron, qué bueno. Pero si no lo hicieron, también el pueblo de Israel había salido, la primera generación, ¿sí o no? Y tenían la salvación ya lista, ya tenían Canaán listo para entrar. Sí, ¿no? Pero no entraron. Y murió mucho pueblo. Y murió Acán y muchos más por incredulidad, porque no creyeron. Murieron los 10 espías. No sabemos tampoco si en su misericordia ellos se arrepintieron. No, tampoco lo sabemos, ni estamos aquí para juzgar nada de eso, sino que cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros podamos estar listos. Amén, hermanos. Lo más importante de esto entonces es que si no ponemos atención en lo que dice la palabra de Dios, no podemos fiar de mandamientos, no nos podemos fiar de mandamientos de hombres, de promesas, de acuerdo a mi voluntad o sentimentalismo y hacer vana la palabra de Dios. No me puedo guiar por eso, sino que esa palabra que Dios me ha hablado sea firme en mi vida y que yo la obedezca cabalmente. ¿No, hermanos? El que Dios no haya traído un juicio inmediato en la situación de los gabaonitas por lo que hicieron, no sabemos. Pero sí lo podemos comparar con el libro de Jueces. ¿No? Al ellos desobedecer, al ellos no hacer la voluntad de Dios, vemos la derrota, vemos qué pasó con Ahí, ya se había visto, y entonces Dios trae derrota. Entonces es algo real. Dios no iba a dejar su palabra como cualquier cosa. Así que el obedecer primero
lo que yo quiero antes de lo que Dios me dice y quiere Él, me llevará a cometer graves errores. Solamente para nombrar, en primera de Samuel 15:22, Saúl quiso hacer algo que parecía bueno, pero no era lo que Dios había pedido. Quiso guardar el ganado de Amalec y quiso sacrificarlo y quiso guardar al rey y todo lo que Samuel le había dicho que no hiciera y que se esperara. No. Aunque se veía que era una causa buena, no es lo que Dios le había pedido. Y termina diciéndole que Dios no se agrada de los sacrificios antes de la obediencia. ¿No? Entonces, yo no quiero afirmar que ellos no hayan alcanzado la salvación o la hayan perdido. Lo que sí quiero decir es que nosotros no nos toca saber eso, sino que nosotros pongamos atención en lo que dice la palabra de Dios y la obedezcamos como a Él le agrada. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que Dios quiere. Y si no veo qué es lo que dice la palabra, puedo cometer graves errores. Entonces, es importante obedecer la palabra y es importante poner atención en lo que dice la palabra. Hermanos, hemos dicho en la meditación, ¿no?, que si interpretamos mal la palabra, vamos a hacer las cosas mal. No voy a poder agradar al Señor. Por último, vamos a Hebreos capítulo 2. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros, hermanos? Nosotros, los que hemos sido llamados, a los que Dios llamó, escogió, los que hemos entendido. ¿No dice así Daniel? Los entendidos brillarán, alumbrarán. Dice el verso 1, capítulo 2 de Hebreos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos. ¿Cómo tenemos que actuar ante esa palabra? Con mayor diligencia. No sea que, ¿qué, hermanos? O sea, nosotros nos podemos deslizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Según la palabra, pongamos nosotros que hemos entendido mayor atención en lo que dice la palabra. Digo, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña y nos muestra la humanidad aún de Josué, la humanidad de Josué, pero también nos muestra la sombra del Mesías hacia la salvación, ya que Josué, Josué, los iba a introducir a la tierra prometida. Nos muestra esos dos puntos. El hombre es así, pero Jesucristo, la obra de salvación que yo tengo para ustedes es esta. Véanme a mí, escúchenme a mí, dice el Señor. Entonces pongamos mayor atención a lo que dice la palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Rey, Señor Dios Todopoderoso, qué importante es que tu palabra, Señor, sea edificada en nuestras vidas. Señor, qué importante es que podamos atender lo que tú nos hablas, lo que tú nos enseñas. Enséñanos a poder ser gratos delante tuyo cada día. Que mostremos, Señor, ese reinado en nosotros, esa soberanía en nosotros, Señor, en la cuestión de poder obedecer tu palabra y vivir esa palabra conforme a tu voluntad. Que seamos dignos de agradarte cada día. Enséñanos, Señor, fortalécenos y también perdónanos, Señor, si muchas de las veces llegamos a hacer las cosas
pensando que es lo correcto. Perdónanos, Señor, y muéstranos, revélanos, Señor, tu palabra. Muestra nuestro pecado, Señor, para poder arrepentirnos y vivir conforme tu voluntad. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Ayúdanos como tu iglesia, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.